Hola a todos, mi nombre es Javier y soy residente de segundo año en el servicio de anestesiología y reanimación del Hospital Torre Cárdenas en Almería. Y junto con la doctora Elena Hernández hemos preparado esta sesión titulada Traumatismo raquimedular agudo en la unidad de cuidados intensivos. Este es el esquema que vamos a seguir en nuestra sesión. Primero haremos una breve introducción sobre el traumatismo raquimedular, luego hablaremos de la anatomía de la médula espinal y de la fisiopatología del traumatismo raquimedular. A continuación pasaremos a la exploración y a cómo se hace el diagnóstico de esta patología. Hablaremos un poco del manejo inicial de esta patología en una unidad de críticos, haciendo especial énfasis en el soporte ventilatorio y el hemodinámico. Hablaremos del tratamiento específico y por último del pronóstico y la rehabilitación. El traumatismo raquimedular es una lesión que afecta a la médula espinal como consecuencia de un impacto sobre la columna, que es la estructura que envuelve a esta médula. La sintomatología puede ser muy variable, desde pequeñas alteraciones motoras y sensitivas hasta una parálisis total o el compromiso de las funciones autonómicas. La gravedad depende de dónde se localice esta lesión, de la extensión de la lesión y de la rapidez con la que podamos instaurar el tratamiento. La incidencia de esta patología varía en serie entre los 10 y los 83 casos por millón de habitantes y es más frecuente en hombres de entre 20 y 40 años. Sus principales causas son los accidentes de tráfico en hasta un 50% de las ocasiones, seguido por las caídas, que es la causa más frecuente en ancianos. En cuanto a las lesiones deportivas, que suponen entre un 10 y un 15%, caben destacar los deportes de contacto, los deportes de invierno y también el buceo en aguas poco profundas. Y también con una incidencia entre el 10 y el 15% se encuentran las agresiones. El traumatismo raquimedular tiene una alta tasa de morbilidad, con secuelas neurológicas permanentes en muchas ocasiones. Su mortalidad depende principalmente en la fase aguda de las complicaciones como la insuficiencia respiratoria, la inestabilidad hemodinámica, que se basa tanto en el shock neurogénico como el hipovolémico principalmente, como complicaciones como la sepsis o el tromboembolismo pulmonar. Nuestros pacientes pueden desarrollar muchas comorbilidades, como la tetraplegia o paraplegia según el nivel de la lesión, disfunción autonómica si se afecta al sistema simpático, complicaciones respiratorias que son muy frecuentes, tales como la neumonía o la telestasia, trastornos genitourinarios y digestivos y, por supuesto, el impacto psicológico que supone en nuestros pacientes que previamente son pacientes relativamente sanos o completamente sanos. El manejo temprano de esta patología y un adecuado tratamiento en una unidad de cuidados intensivos es fundamental para minimizar el daño y sobre todo mejorar y maximizar el pronóstico funcional de los pacientes. Empezando por la anatomía de la médula espinal, podemos decir que es una estructura encargada de la transmisión de los impulsos nerviosos. Como ya sabemos, se extiende desde el bulbo raquídeo hasta el cono medular y se continúa con la cola de caballo. Está envuelta y protegida por la columna vertebral, que ya sabemos que se divide en cervical, torácica, lumbar, sacra y cocigia. Aproximadamente el 55% de las lesiones suelen ocurrir en la columna cervical. Cabe destacar que en el canal cervical es muy amplio, desde el foramen magno, que es el agujero principal a nivel del hueso occipital, hasta la parte inferior de la vértebra C2. Y la mayoría de lesionados por debajo de este nivel, es decir, a partir de C3, mueren en el sitio del accidente por apnea. Como podemos ver en la imagen, el cuerpo está dividido en una serie de zonas a las que llamamos dermatomas. Un dermatoma es una zona determinada de la piel inervada por una raíz nerviosa en particular. Igual que la sensibilidad se puede dividir en dermatomas, también existe el término de miotoma, que es cada segmento que inerva una raíz nerviosa. Pero cabe destacar que los músculos no suelen estar inervados simplemente por una raíz nerviosa, sino que por lo general suelen ser dos. Es por esto que podemos localizar algunas de las raíces nerviosas según los segmentos que inervan algunas de ellas. Las más importantes a nivel de la columna cervical son de C5 a C8, siendo la inervación de C5 el deltoides, el C6 el pulgar, el C7 el dedo corazón y la raíz C8 el meñique. En la columna torácica sabemos que el pezón está inervado por T4, el ombligo está inervado por T10, pero también cabe destacar que T8 inerva el apéndice externo
y T12 la sínfisis pubiana. A nivel de la columna lumbosacra, la parte media de la pantorrilla está recogida su sensibilidad por L4. L5 recoge la sensibilidad del primer y segundo dedo del pie, pero sobre todo en el hueco que hay entre ellos. S1 recoge la sensibilidad del borde lateral del pie y sabemos que S4 y S5 se encargan de la inervación de la región perianal. Pasando a hablar un poco de la vascularización, sabemos que la médula espinal, su aporte sanguíneo proviene de un sistema arterial complejo. Principalmente lo forman la arteria espinal anterior, las arterias espinales posteriores y la arteria radiculomedular. La arteria espinal anterior se origina de las arterias vertebrales hasta el C5 y distalmente de las ramas radiculares de las intercostales y las lumbares y irriga a los 2/3 anteriores de la médula. Las arterias espinales posteriores también se originan de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posterior inferior e irrigan el tercio posterior de la médula. A su vez, ya sabemos que existen arterias radiculomedulares, principalmente destaca la arteria de Dankiewicz o radicular magna, que proporciona flujo sanguíneo a la intumescencia lumbrosáquea y se origina entre T9 y T12. Pero no vamos a profundizar porque ya hemos hablado de la vascularización de la médula en otras sesiones. El drenaje venoso se realiza a través del plexo venoso perimedular, que lo constituyen 6 troncos verticales, 3 en la parte anterior y 3 en la parte posterior, y reciben los nombres de las arterias que discurren al lado de ellos. Un adecuado mantenimiento de la perfusión medular ya veremos a continuación que es fundamental en el traumatismo raquimedular, ya que de ello depende que se produzca o no isquemia secundaria que agrave el daño. Por último, hablando de la disposición de las neuronas en la médula espinal, sabemos que se compone, como en el encéfalo, de sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris la podemos ver en la imagen en el centro en forma de H y se divide en astas anteriores, astas posteriores y en algunos niveles de la médula astas laterales. En las astas anteriores se encuentran las motoneuronas, en las astas laterales las neuronas del sistema simpático y en las astas posteriores las neuronas sensitivas. Rodeando esta sustancia gris se encuentra la sustancia blanca, que se divide en cordones anteriores, laterales y posteriores. En los cordones anteriores podemos destacar el haz corticoespinal anterior y el haz reticuloespinal. Estos dos haces son fundamentales tanto para el control motor axial como el control postural. En el cordón lateral están el haz corticoespinal lateral y el haz espinotalámico lateral. El haz corticoespinal es fundamental para la función motora voluntaria y en el haz espinotalámico lateral discurre la sensibilidad termoalgésica. Cabe destacar que el haz espinotalámico lateral se decusa a la entrada de ese nivel en la médula espinal, lo que será importante luego a la hora de describir los síndromes medulares. Por otra parte, el haz corticoespinal lateral se decusa en el 90% de su fibra en el bulbo raquídeo. Sin embargo, el 10% de las fibras no se decusan y por eso constituyen el haz corticoespinal anterior. En los cordones posteriores viaja la sensibilidad propioceptiva y vibratoria a través de los haces de Gold y Burdach o fascículo grácil y cuneiforme. Estos dos también se decusan en la parte baja del bulbo raquídeo. Pasamos ahora a hablar de la fisiopatología del traumatismo raquimedular. Cabe destacar que debemos distinguir entre lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria es aquella que ocurre en el momento del impacto y se debe a un daño directo sobre la médula espinal, que puede ser causada por 4 de los mecanismos que tenemos presentes. La contusión consiste en un impacto directo que provoca hemorragia y edema en la médula sin solución de continuidad. La compresión es la afectación por fragmentos óseos, discos intervertebrales herniados o hematomas que comprometen la vascularización de la médula. La laceración se da en traumatismos penetrantes como heridas de arma blanca o de fuego que interrumpen la continuidad del tejido nervioso. Y por último, la disrupción vascular es nada más y nada menos que una solución de continuidad de los vasos que irrigan a la médula espinal y que genera isquemia en áreas críticas de la médula, siendo la arteria espinal anterior la más frecuente afectada.
Una vez que se establece la lesión primaria, se inicia un proceso patológico que agrava la disfunción neurológica, que se conoce como lesión secundaria. Y esta incluye una serie de procesos que son los que podemos ver en pantalla y que vamos a ir repasando según el sentido de las agujas del reloj. Empezando por la isquemia e hipoxia, lo que ocurre es una alteración del flujo sanguíneo, ya sea o por disrupción de los vasos espinales, como hemos visto, como acabamos de ver, por una compresión de la microcirculación por el edema o simplemente por una disfunción autonómica. En el edema medular lo que ocurre es una inflamación postraumática que aumenta el líquido en el parénquima medular y lo cual aumenta la presión intramedular. Y este edema puede extenderse más allá del sitio de la lesión, tanto superior como inferior. En cuanto a la excitotoxicidad y la apóstosis, en el traumatismo raquimedular se produce una liberación masiva de glutamato y este es un neurotransmisor que en grandes cantidades resulta tóxico para la médula porque provoca un aumento en el calcio intracelular que activa enzimas que degradan proteínas y lípidos de la neurona. En cuanto al estrés oxidativo, la hipoxia y la inflamación que pueden desencadenarse por el traumatismo genera una producción de radicales de oxígeno que dañan las membranas y afecta tanto a la célula como a su ADN. Este daño oxidativo contribuye a la apoptosis de las neuronas y de las células de la glía. En cuanto a la respuesta inflamatoria, debido al traumatismo se liberan citoquinas proinflamatorias que promueven la inflamación y el daño secundario. Además, la ruptura de la barrera hematoencefálica permite que se infiltren macrófagos y linfocitos, lo cual perpetúa y amplifica el proceso inflamatorio. Y por último, a pesar del daño, el sistema nervioso intenta repararse, pero al intentar repararse lo que prolifera suelen ser astrocitos y células microgliales. Entonces, en vez de producirse una cicatrización neuronal, lo que se produce es una cicatriz glial que limita la regeneración axonal y lo que contribuye a la cronicidad del cuadro. Pasamos ahora a la exploración y el diagnóstico del traumatismo raquimedular. La evaluación y el diagnóstico se basa fundamentalmente en los siguientes puntos. La exploración neurológica, siguiendo la escala ASIA que ahora veremos, la identificación de los síndromes medulares, es importante diferenciar entre el shock medular y el shock neurogénico y por supuesto se apoya en el diagnóstico de imagen para identificar las principales fracturas que se producen en la columna vertebral y el daño asociado a las mismas. La escala ASIA es la herramienta estándar que se utiliza para clasificar la gravedad de una lesión medular debida a un traumatismo. Proporciona un esquema detallado que evalúa tanto la función motora como la sensitiva, lo que permite estandarizar entre los profesionales implicados en una lesión medular la exploración que todos realizan y a su vez, como se puede realizar continuadamente, ver la progresión de la lesión. Se basa en tres aspectos principales. Lo que primero se mide es el nivel sensitivo, segundo se mide el nivel motor y por último se evalúa la función sacra. Como podemos ver a la derecha de la imagen, primero sale motor y luego sensitivo, empezaremos por el sensitivo, se evalúan los dermatomas desde C2 hasta S4 y S5. Evaluamos dos tipos de sensibilidades, la táctil ligera con un algodón y la sensibilidad nociceptiva con un alfiler o una aguja. Y cada dermatoma se puntúa de 0 a 2, siendo 0 ausencia de sensibilidad y 2 una sensibilidad normal. En cuanto al nivel motor, lo que se examinan son 10 grupos musculares clave. Y su examen va desde 0 hasta 5, como también se puede ver en la imagen. Siendo 0 una parálisis total, 1 contracción palpable sin movimiento, 2 movimientos activos sin gravedad, 3 movimientos activos contra gravedad, 4 movimientos activos contra resistencia y 5 un movimiento normal. Cabe destacar que el nivel motor se define por el segmento más caudal con una puntuación de al menos 3 siempre y cuando el segmento inmediatamente inferior tenga una puntuación de 5. El nivel sensitivo se define como el último nivel en el que la sensibilidad es 2 a nivel bilateral. En cuanto a la evaluación de la función sacra, lo que se utiliza para evaluarla es la contracción voluntaria del esfínter anal.
Una vez que hemos realizado toda esta evaluación, debemos de seguir los pasos que tenemos a la derecha de la imagen para emitir una clasificación del daño. Después de valorar tanto la sensibilidad como la fuerza y determinar el nivel, determinamos si el daño es completo o incompleto evaluando la función sacra. Si hay contracción voluntaria, el daño es incompleto. Si no hay contracción voluntaria del esfínter anal, clasificaríamos el daño como completo. Y en la escala de deterioro ASIA, que es la escala que podemos ver en el centro de la imagen, sería una puntuación de A. Si el daño es incompleto, debemos de evaluar si el daño motor es completo o no. Si el daño motor es completo y solo tenemos sensibilidad preservada, sería una escala de B. Si el daño motor es incompleto, sería una escala de C o de D, dependiendo de la fuerza en los niveles afectados. Y si no hay ningún daño, pues sería una escala de E, que sería normal. Pasamos a hablar ahora de los síndromes medulares. Principalmente los síndromes medulares son el síndrome medular anterior, la hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, el síndrome medular central y el síndrome posterior. En el síndrome medular anterior tenemos una afectación de la arteria espinal anterior y se ven afectados tanto los cordones anteriores como laterales. Esto provoca una parálisis flácida bilateral en el segmento de la lesión por lesión de la primera motoneurona y una atrofia muscular asociada. Debajo del nivel de la lesión se produciría una parálisis espástica bilateral. También tendríamos una pérdida completa de la sensibilidad termoalgésica en ambos miembros, pero se conservaría la sensibilidad propioceptiva y la sensibilidad epicrítica. En el síndrome de hemisección medular, lo que se produce es una parálisis homolateral en el segmento de la lesión por lesión de la primera motoneurona y una parálisis espástica homolateral distal a la lesión por lesión de segunda motoneurona. La anestesia sería termoalgésica contralateral, es decir, no tendríamos ni sensibilidad dolorosa ni térmica en el miembro opuesto a la lesión medular y no tendríamos sensibilidad epicrítica ni propioceptiva en el mismo miembro del lado de la lesión medular. En el síndrome medular central, lo que se produce es una parálisis bilateral de las neuronas motoras en el segmento de la lesión con su atrofia muscular asociada, una parálisis espástica bilateral distal a la lesión con respeto sacro, lo que es muy característico del síndrome medular central, y además una anestesia termoalgésica y del tacto grosero bajo la lesión también con respeto sacro. Por último, en el síndrome medular posterior tendríamos una preservación de la función motora y de la sensibilidad termoalgésica y una pérdida de la propiocepción y la sensibilidad epicrítica por debajo de la lesión. No he mencionado aquí el síndrome medular completo, pero obviamente lo que tendríamos es una pérdida tanto de la fuerza como de todos los tipos de sensibilidades con una parálisis espástica por debajo de la lesión, del nivel de la lesión. Es muy importante en el traumatismo raquimedular diferenciar entre el shock medular y el shock neurogénico. El shock medular consiste en una pérdida transitoria de toda función medular justamente después del traumatismo, por una disrupción de las vías espinales, lo que se produce es una parálisis flácida y arrefléxica. Se trata de un estado transitorio que puede variar entre días y semanas y en cuanto a su tratamiento simplemente hay que hacer un soporte sintomático e ir monitorizando continuamente los reflejos para ver cuáles de ellos se van recuperando. En cuanto al shock neurogénico, consiste en una pérdida del tono vasomotor y de la inervación simpática del corazón. Se produce principalmente en lesiones que afecten al nivel T6 o superior, porque esta afecta a las vías simpáticas descendentes. En él lo que se produce es una redistribución sanguínea y una consecuente hipotensión, bradicardia y una vasodilatación periférica que se manifiesta como la piel caliente, lo cual es algo muy característico de este tipo de shock. Persiste hasta recuperar el tono simpático o hasta que nosotros por fármaco lo recuperemos. En este caso lo que utilizaríamos sería atropina, fluidoterapia
y vasopresores. El vasopresor de elección, como veremos posteriormente, es la noradrenalina. En cuanto al diagnóstico por imagen, nos apoyamos en el traumatismo raquimedular en 3 pruebas fundamentalmente. La radiografía simple, que nos sirve para detectar fracturas vertebrales y luxaciones, pero obviamente no evalúa el daño medular directamente, aunque sí que en luxaciones muy importantes podemos suponer que va a existir un daño medular. El TAC, que es el método más rápido y accesible para valorar fracturas, luxaciones y compresión medular, y este está indicado siempre en traumatismos de alta energía o si hay sospechas de fracturas con inestabilidad vertebral. Y por último, la resonancia magnética, que es de elección para evaluar el parénquima medular, la hemorragia, el edema y la compresión por tejidos blandos. Y además está indicada si se sospecha un daño medular, tanto en la atención primaria como posteriormente mientras el paciente se encuentra en la unidad de crítico. En cuanto a las principales fracturas, destacan las de la columna cervical, como hemos dicho anteriormente. La fractura de Jefferson se produce por estallido y normalmente por una carga axial de la vértebra C1 del atlas, lo que se produce es una disrupción del anillo anterior y posterior de C1 con migración hacia el lateral de los segmentos laterales. La fractura del axis, dentro de ella, la más característica es la fractura de la apófisis odontoide y las más comunes dentro de estas es la base de la apófisis. En las fracturas del segmento posterior lo que se produce es un mecanismo de extensión y suele ser la bien denominada fractura del ahorcado. Dentro de las fracturas C3 y C7 el área más vulnerable es C5, C6 y como hemos dicho antes, aquí se ve muy bien en la imagen, el canal medular es más amplio hasta la parte inferior de C2 y a partir de C3 es mucho más estrecho. Entonces cualquier lesión a este nivel va a tener una alta incidencia de lesión neurológica. Por último, destacar las fracturas de chance que se producen en los accidentes de tráfico en los que los pasajeros tienen el cinturón mal colocado y son características porque la línea de fractura atraviesa el cuerpo vertebral y suele estar muy asociada a lesiones viscerales y retroperitoneales. Pasamos ahora a hablar al manejo inicial, al soporte ventilatorio y al manejo en cuidados críticos de los pacientes con un traumatismo raquimedular. Este manejo inicial, sus objetivos consisten en reducir lo máximo posible el daño secundario, optimizar las condiciones que permitan una mejor recuperación neurológica, fundamental el soporte ventilatorio y la estabilización hemodinámica y empezar a prevenir las complicaciones sistémicas. Como cualquier traumatismo o cualquier situación emergente, debemos de realizar el algoritmo ABCDE. En cuanto a la vía aérea, cabe destacar que en las lesiones entre C1 y C5 debemos de considerar una intubación temprana por una muy alta afectación o probabilidad de afectación del nervio frénico. Estas fracturas, estas lesiones, constituyen por sí mismas una vía aérea difícil, ya que no podemos realizar ninguna movilización cervical. Entonces la intubación debe de hacerse siempre con estabilización cervical y se recomienda el uso del fibroscopio. En cuanto a la B, a la respiración, hay que monitorizar la función respiratoria y evaluar continuamente si hay necesidad de soporte. En cuanto a la C, es muy común la hipotensión por el shock neurogénico que hemos visto previamente y se debe manejar tanto con fluidos como con vasopresores. En cuanto a nivel neurológico, utilizamos la escala ASIA, como ya hemos visto, y en la exposición, aparte de descartar complicaciones cutáneas, debemos de prevenir la hipotermia. En el soporte ventilatorio, como ya acabo de decir, en las lesiones de C1 y C5 debemos de considerar una intubación temprana y una ventilación mecánica obligatoria. Por debajo de C5 y hasta T12 cabe la posibilidad de que exista una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, lo cual conlleva en un aumento del riesgo de hipoventilación y de atelectasia, por lo que debe de ser monitorizada la función ventilatoria continuamente. Los signos de insuficiencia respiratoria son el patrón de respiración paradójica, la taquipnea, la disminución de la capacidad vital forzada, una hipercapnia progresiva y una alteración de la tos o del manejo de las secreciones. Cualquiera de estos signos
nos debería hacer pensar en que el manejo de la vía aérea o el soporte ventilatorio debe de ser más agresivo del que estemos proporcionando en ese momento y haya que valorar una posible intubación. Además, este tipo de patología está relacionada con un aumento del riesgo de infecciones pulmonares y de atelectasia, y se debe incentivar desde el primer momento que sea posible la fisioterapia respiratoria. En cuanto a la ventilación mecánica protectora, hablamos de utilizar volúmenes bajos, que sería 6 ml por kilo. Si el paciente está intubado o si está con cualquier tipo de soporte ventilatorio, ya sea ONAF o Ventimag o cualquiera que sea, se debe evaluar frecuentemente el destete ventilatorio. Además, si el paciente está intubado, se debe de favorecer el modo de SIMV para intentar asistirle en la menor medida posible y así favorecer el esfuerzo respiratorio del paciente. En cuanto a la perfusión medular, es muy importante a la hora de disminuir las posibles complicaciones. La presión de perfusión medular es simplemente la presión arterial media menos la presión intratecal. Los estudios nos dicen que debemos mantener una presión arterial media por encima de 85 milímetros de mercurio en la fase aguda para optimizar la perfusión medular y minimizar la isquemia secundaria, ya que el control de la presión intratecal es más complejo y depende tanto de la reducción del edema como de la presión venosa espinal. Los traumatismos con lesiones por encima de T6 presentan un alto riesgo de shock neurogénico por la afectación del sistema simpático. Y para su manejo, como ya hemos visto antes y he dicho, pues se recomienda los cristaloides en un volumen adecuado para evitar la hipovolemia sin sobrecargar al paciente de líquido, el uso de vasopresores, siendo la noradrenalina de elección o la dopamina o fenilefrina en casos refractarios, y también debemos de hacer una monitorización hemodinámica invasiva. En cuanto al tratamiento específico, se han visto diversas estrategias que pueden ayudar a favorecer un mejor pronóstico a largo plazo. Aparte de la optimización de la presión de perfusión medular, se ha visto que el control de la inflamación y del estrés oxidativo conlleva mejores resultados. Esto se puede hacer con antagonistas de los receptores de NMDA, como la ketamina o también la memantina. Hay estudios que han demostrado que el uso de una perfusión de ketamina entre 0,1 y 0,5 miligramos kilo hora puede reducir la excitotoxicidad y el daño medular que se produce secundariamente a un traumatismo. La hipotermia terapéutica se ha estudiado en modelos animales, pero con buenos resultados, pero todavía no existen recomendaciones de consenso en humanos. A su vez, la terapia celular regenerativa se ha explorado como estrategia para favorecer la regeneración del tejido dañado y tiene resultados prometedores en estudios experimentales. Por último, la estimulación eléctrica a través de dispositivos epidurales sumado a una terapia física intensiva se ha demostrado favorable y ha permitido la recuperación parcial de funciones motoras en algunos casos de pacientes con traumatismo raquimedular. Y por último, antes de hablar del pronóstico, vamos a hablar del uso de corticoides, ya que este tipo de fármacos tiene un uso controvertido, por así decirlo, en esta patología. Son fármacos que se han utilizado ampliamente en nuestro hospital también en traumatismos raquimedulares, pero que diversos estudios lo han demostrado ineficaces y se ha contraindicado su uso en el traumatismo raquimedular. Por supuesto, los corticoides están contraindicados en el traumatismo craneoencefálico moderado severo, en el traumatismo multisistémico, que por otra parte es bastante frecuente, en lesiones penetrantes y en comorbilidades de alto riesgo, como por ejemplo una diabetes mal controlada. Y esto tiene un nivel de evidencia alto. Existen dos estudios, el estudio NACID 2 y 3, en los que se utilizó un bolo inicial de metilprednisolona a 30 miligramos kilo intravenoso, seguido de una perfusión de 5,4 miligramos kilo hora de metilprednisolona las primeras 48 horas, si el paciente era atendido en las primeras 8 horas post-trauma.
Sin embargo, el beneficio motor está bastante discutido debido a las complicaciones metabólicas e infecciosas que pueden suponer unas dosis tan altas de corticoides. Por lo tanto, no se recomienda de forma rutinaria el uso de corticoides por falta de evidencia de alta calidad que así lo recomiende. En cuanto al pronóstico, pues la verdad que es bastante sencillo. Los factores pronósticos más importantes son el nivel de la lesión, cuanto la lesión sea más alta, peor pronóstico, la escala de Asia, a menor afectación, mayor y mejor recuperación, el tiempo hasta la estabilización, siendo una intervención temprana aquella la que conlleva un mejor pronóstico, y por supuesto pacientes jóvenes pues tienen una mayor recuperación que pacientes ancianos. Para intentar aumentar esta rehabilitación lo máximo posible debemos de hacer una movilización temprana y un fortalecimiento muscular, uso de ortesis, exoesqueleto y silla adaptada, un reentrenamiento funcional de la vejiga y el intestino para intentar evitar el desarrollo de vejiga neurógena y favorecer el control de esfínteres y por supuesto dar a nuestros pacientes apoyo psicológico y social para adaptarse a su nueva situación. Es por esto que podemos concluir en esta sesión que la identificación y el manejo temprano del traumatismo raquimedular es fundamental para mejorar su pronóstico. La estabilización hemodinámica y el soporte ventilatorio en la fase aguda son claves. Las terapias neuroprotectoras y emergentes están en desarrollo y puede que en el futuro representen una mejoría del tratamiento, y la rehabilitación temprana mejora la calidad de vida y la reintegración del paciente. Esta es la bibliografía principal que he utilizado para esta sesión y eso es todo. Muchas gracias.